Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y hoy vamos a estar hablando palabras proféticas sobre lo que va a venir. Así que esté atento porque va a ser muy interesante este programa y vamos a estar en San Mateo capítulo 24. Vamos a estar compartiendo lo que dice San Mateo capítulo 24 y a otras partes de la palabra de Dios. Dice así, en la palabra de Dios, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eh, Era muy fuerte para los judíos que su templo quede destruido, pero en la época del anticristo, que ya está por venir, se va a destruir todo lo que es templo de adoración a cualquier tipo de religión. Así que no se aferre a las paredes, sino al cambio de corazón que tiene que recibir usted, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Eh, Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas: de su venida, de su segunda venida. Su primera venida fue a través de la Virgen María, que nació y vino a morir en la cruz, resucitó, y está en el cielo y también dentro de cada uno de los cristianos verdaderos. Pero va a venir de vuelta a buscar a los cristianos verdaderos y van a resucitar a aquellos que murieron con Jesús, que eran creyentes desde Adán hasta hoy. Dice: ¿y qué señal habrá del fin? O sea, que va a haber un final. El final va a ser la sucesión de varios hechos que vamos a estar viendo en parte, porque necesitaríamos como un año de programas para explicar no solamente San Mateo 24, sino todo el Apocalipsis, el libro de Daniel, etc. Vamos a estar explicando algunas cosas hoy que van a suceder. Pero Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Eso es lo primero. Dice: miren que nadie los engañe. O sea, antes de decirle lo que iba a pasar, antes de decirle lo que iba a venir, antes de decirle lo que tenían que hacer, lo primero que dice: miren que nadie los engañe. Para que nadie te engañe en las cosas de Dios, yo cuando era muy joven, me regalaron un Nuevo Testamento, con los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, las cartas de San Juan, etc. Eh, y hay que creer eso. La palabra de Dios es nuestro metro patrón, es aquello que debemos creer. Lo que está ahí es lo que uno tiene que creer. Lo que no está en el Nuevo Testamento no lo crea. Entonces es tan importante porque va a haber un tiempo que viene se van a levantar muchísimas personas que van a filosofar, que van a ser libres pensadores, que van a hablar de la palabra de Dios equivocadamente, sectas, inclusive costumbres, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Protestante, que no son bíblicas, y se va a hacer énfasis. Entonces, para que uno no sea, digamos, engañado con respecto a las cosas de Dios, uno tiene que leer la palabra de Dios un poco todos los días. Yo la grabé en cassette
grabé en varias versiones, toda la Biblia y el Nuevo Testamento en otras versiones, y me la pasaba escuchando eso cuando tenía 26 años más o menos. Y prácticamente uno le va quedando con, digamos, la verdad, por así decirlo, que está en la palabra de Dios, ¿no? Y le puedo decir, esto está en la palabra de Dios, esto no. Esto es una tradición agregada después, esto no es así o esto es así. Y Dios me dio ese tiempo para hacerlo por el hecho de que hoy y toda mi vida quería que explique la verdad que está en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Entonces dice, miren que nadie les engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Va a pasar eso. Muchos se van a, digamos, a entronar diciendo síganme a mí, síganme, ¿no? Y va a haber muchísimos líderes, entre comillas, religiosos que van a estar, digamos así, diciendo que es la verdad lo que están predicando, pero para saber si es la verdad lo que están predicando tiene que estar en la palabra de Dios. Entonces dice que a muchos engañarán, a muchos engañarán. Entonces por eso dice, miren que a nadie, tengan cuidado que nadie les engañe. Le dice a los mismos discípulos, a los que estaban más cerca de él. Dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Y es lo que estamos en este momento, que la maldad está aumentando. Estamos pensando que nación contra nación, reino contra reino, hay siempre rumores de guerras y que Bolivia y Chile van a pelearse por la salida al mar, que Rusia con Estados Unidos o que esto y aquello. Pero dice el Señor, es necesario que esto acontezca. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, miren que no se turben por eso, no se pongan nerviosos por eso, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin. O sea, previa al fin va a suceder lo que está sucediendo ahora. Que los chinos que ponen bases en distintos lugares, que Corea del Norte están preparando bombas atómicas y bueno, todas esas cosas. Pero dice, no se pongan nerviosos, no tengan miedo por eso. Dice, es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Entonces sí, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Va a haber muchas enfermedades. Estoy viendo que hay enfermedades nuevas que aparecen. Están apareciendo enfermedades nuevas que en mi época, cuando yo era chico, ni se sabía que existían, pero que aparecen ahora, como apareció el SIDA, como apareció muchas otras, pero cosas raras, que los médicos no saben. O sea, están apareciendo enfermedades muy extrañas, y dice que habrá pestes, y habrá hambres. Eso ya es obvio en Sudamérica, en Centroamérica, por no ir más lejos. Y terremotos en diferentes lugares, eso también está pasando. Dice,
Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a haber, digamos así, muchas discusiones con respecto a cosas religiosas, gente que no sabe bien la verdad o que se aferra a tradiciones no bíblicas. Dice, les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Porque así como a Jesús lo crucificaron, aquellas personas que son de Dios y que tratan de llevar el bien, o sea, las personas que hacen el mal, digamos así, las resisten porque piensan que son unos aguafiestas. Cuando todo mandamiento de Dios es bueno, todo mandamiento de Dios es para preservar, por ejemplo, la familia o lo que sea, entonces va a haber oposición y cada vez más fuerte. Dice, muchos van a tropezar entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso va a pasar, digamos así, ya está pasando, está empezando a pasar todo esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, va a haber esa confusión, la parte religiosa. Algunos van a estar a favor de pecados que la Biblia está en contra. Va a haber marchas, ¿no? Como hay, apoyando cosas que la Biblia, que la palabra de Dios o que Dios reprueba. No sé si usted sabe que en los 10 mandamientos está no cometerás adulterio y bueno, y hoy en día cometer adulterio es lo más normal, pero si uno predica en contra, la gente le molesta porque no quiere arrepentirse, pero uno le está haciendo el bien. Es como alguien que va hacia un precipicio y uno se cruza y le dice, mira, por acá no vayas porque hay un precipicio, y la persona se enoja con uno, porque no hay un precipicio, hay un infierno eterno después de esta vida. Entonces nos toca a nosotros decirle, miren, están equivocados, amarlos y poner un poco de valentía para decirle, miren, si usted sigue en adulterio, si usted que me está escuchando está en adulterio, deje el adulterio, porque si se muere se va a ir al infierno eternamente y eso es algo que no se lo deseo a nadie. Entonces dice Mateo 24:12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, el mal va a ir aumentando, algunos se dejarán llevar por la corriente de pecado de este mundo, y entonces no servirán a Dios ni participarán del avivamiento final que viene. Dios está derramando su Espíritu Santo sobre muchas personas, y Dios va a levantar un remanente de guerreros de Dios con el poder del Espíritu Santo, en los cuales Dios los utilice con señales, prodigios y milagros. Y entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Aquellos que eran devotos, oraban, leían la palabra de Dios, y van a ir derivándose. Van a ir apartándose de los caminos de Dios. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquel que era solidario, aquel que era, digamos, una persona con compasión, va a ir cada vez teniendo menos compasión. El mundo se va a complicar. Pero dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
el que siga firme en las cosas de Dios, a pesar de tantas pruebas, tanta oposición del mal, ¿eh? Porque el diablo está soltado en la tierra y está tratando de buscar, como dice el león rugiente, a quien devorar. Está buscando que usted caiga en pecado para que se vaya al infierno. Está buscando que usted no escuche estos programas para que usted no se reavive y pueda encontrar la luz y el camino de Jesucristo para ir al cielo. Entonces, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y va a suceder algo que está profetizado en San Mateo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino de Dios. Hay dos reinos y nada más en este mundo invisible, que es el más real, que es el reino de Dios, Dios, sus ángeles y aquellos que son de Dios, y el diablo, sus ángeles, o sea, sus demonios, que buscan llevar al infierno a toda la mayoría de las personas. Y digo la mayoría porque dice Jesús en San Mateo capítulo 5, por allí, que el camino al cielo es angosto y el camino al infierno es ancho. Dice, y muchos son los que andan por él. Y el camino angosto, que es Jesús, es angosto y son pocos los que lo encuentran. Así que esfuércese por seguir a Jesús, esfuércese por arrepentirse de sus pecados, estar en buenas relaciones con Dios y persevere a pesar de que todos lo hagan. Supongamos que todos roben, bueno, todos roban, yo también, no. Todos fornican, todos adulteran, cometen adulterio. Entonces yo lo hago también. No. Sepa decir no y sepa honrar a Dios y Dios le va a estar con usted y le va a ayudar. Entonces, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Ahora, para ser predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, del Reino de Dios, se deben levantar predicadores. Y para levantar predicadores tenemos que hacer discípulos. Y para ser discípulos nosotros hemos hecho un seminario que está en www.diosparatodos.com, que allí usted puede entrar y bajar los libros a su computadora, imprimirlos y estudiarlos. Y tal vez, si quiere diploma, puede conectarse con quien les habla en la Iglesia Cristo Rey y le damos un diploma. Lo mismo, ahí en www.diosparatodos.com usted va a encontrar bases del cristianismo, cómo ser salvo, cómo recibir el Espíritu Santo, cómo afirmarse en las cosas de Dios. Y entonces es necesario, y Dios está haciendo un llamado a personas que quieran ponerse a disponibilidad de Dios. Hay muchísimos que van a misa, muchísimos que van a la iglesia evangélica, pero son pocos los que realmente quieren ser utilizados por Dios y no saben que lo más extraordinario es ser utilizado por Dios, ser un guerrero de Dios del tiempo final y después en el cielo tener un grande galardón y estar sentado allí en el trono, porque dice Dios, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es por la eternidad, se juega toda la eternidad, puestos en el cielo, distintas recompensas, y también produce un gozo muy grande servir a Dios. Cuando una persona le hablamos a alguien y esa persona acepta a Dios y entrega su vida a Dios, hay una fiesta en el cielo y es una explosión de alegría que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque esa persona
ya va a estar eternamente con Dios y fue librado de las garras de las tinieblas, las garras del diablo, del reino de Satanás, y fue trasladado al reino de Dios. Entonces el diablo lo perdió. Era una persona que la tenía enceguecida, quizás hasta con la religión, quizás digamos, pensando que haciendo buenas obras se va a ganar el cielo. Cuando Jesús dice que por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesús, y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Toda persona asocia, en la mayoría de las religiones, que tiene que hacer buenas obras para salvarse. Pero ninguna buena obra que pueda hacer, o el conjunto de buenas obras que pueda hacer, le da la salvación. Jesucristo pagó en la cruz el pecado suyo y ya está todo hecho, y digo, consumado es. Usted solamente tiene que recibir la salvación de Jesús. Tiene que arrepentirse de sus pecados y creer que Cristo le pagó el pecado en la cruz para que usted pueda tener salvación y vida eterna. Entonces tiene que recibir el regalo de Dios, que es la vida eterna por medio de una oración, y la vida eterna es el mismo Jesús. Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él. Y entonces la palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Jesús, a eso les ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo en él, tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida eterna. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Cuando Jesús entra en tu corazón, porque vos lo invitás para que entre en tu corazón, viene la vida eterna y tenés la vida eterna. Entonces el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, aunque sea, no sé, un moralista o una persona humanamente buena, o el vecino de al lado que tiene sus hijos, pero si no sigue a Jesús, si no entrega la vida a Jesús, si no recibe a Cristo en su corazón, no va a ir al cielo. Así dice la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un avivamiento o un reclutamiento de personas que quieran servir a Dios para poder enseñar y preparar a obreros del tiempo final para que el Evangelio de Dios sea predicado en todo el mundo. El Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, como siervos de Dios en este momento, estamos haciendo un llamado a aquellos cristianos tibios o aquellos que viven con un pie adentro del reino de Dios y un pie afuera, aquellos que no viven en santidad, aquellos que viven como se les da la gana, que sí son religiosos, que creen en Jesús y en muchos otros más, a que tomen la decisión de ponerse en las manos de Dios para que Dios los enseñe a ganar almas. Jesús dijo: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, este es el mismo llamado que le hizo a Pedro y a Juan y a Jacobo, a Andrés: ven en pos de mí y yo te haré un pescador de hombres. Entonces, ¿cómo ir en pos de Jesús? Yendo a las Sagradas Escrituras, entregándole la vida a Él, orando todos los días, invitándola a que entre en tu corazón y siendo discipulado. Entonces, vuelvo a repetir, en nuestra iglesia, la Iglesia Cristo Rey, tenemos un discipulado que lo damos los miércoles a las 7 de la tarde, que
ese discipulado te enseña las bases del cristianismo para que puedas hablar a otros, y estos otros a otros, y otros a otros. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, dice: lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el llamado es también para usted, si quiere ponerse en las manos de alguien que sabe la Biblia, de aprender las bases del cristianismo y dedicar la vida a aprender las Sagradas Escrituras y a ponerlas por obra. Y a su vez estar dispuesto a enseñar a sus parientes, o sus amigos, sus vecinos, sus conocidos o sus amigas, para que estos a su vez aprendan y esos enseñen a otros. Eso se llama el discipulado. Jesús, cuando en Mateo capítulo 28 dijo, se despedía, fue las últimas palabras que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, personas que estén dispuestas a aprender el mensaje de Dios a todas las naciones. Entonces, se necesitan personas dispuestas, disponibles a aprender las Sagradas Escrituras. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, en resúmenes, allí en la Iglesia Cristo Rey, estamos enseñándolos, tanto los domingos a las 6 de la tarde como los miércoles a las 7 de la tarde, estamos enseñando las bases del cristianismo. Entonces, para que usted pueda recibirla y pueda capacitarse, porque ¿cómo se va a predicar el Evangelio en el mundo entero si no hay obreros? Jesús, al ver a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dijo: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces eso es lo que estamos haciendo, estamos orando para que usted, que ya decidió no servir a Dios, o ser alguien que va al trabajo y come en su casa, ve televisión y no hace nada más, que se le encienda la lamparita y diga: yo puedo ser alguien, un guerrero del tiempo final que enseñe estas cosas, aunque tenga pánico escénico de enseñar, pero pueden empezar a enseñar en su casa, leyendo las Sagradas Escrituras, orando y todas esas cosas, para que usted, su familia y sus conocidos tengan la salvación y la vida eterna. Vamos a hacer una pausa del mensaje y le voy a dar unos anuncios a continuación.